Padre, una vez más te damos gloria, honra y honor en este lugar. Hermanos, bienvenidos a unirme con nosotros en este mensaje poderoso que el Señor ha colocado en mi corazón para compartirlo con ustedes. Espero que estés atento y puedas recibir con mucho amor esta preciosa palabra del día de hoy, que lleva por título: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuántos creen que esto es una verdad? Amén. Amén. Entonces le damos gloria a Dios porque sabemos que más son los que están con nosotros que los que están allá afuera. La escritura está en el texto bíblico de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 13. Y dice de esta manera: Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de sus siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secretas. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que está en casa en Dotán. Hermanos, ¿cuántos de nosotros empezamos a dudar cuando tenemos un problema? Cuando tenemos un problema creemos que no hay respuesta para ese problema, o creemos que Dios está muy lejos de ese problema, o creemos que Dios no puede con el problema que nosotros estamos teniendo en este tiempo. ¿Cuántas personas se alejan de la congregación, se alejan de la iglesia, no vuelven a estudiar la palabra, no vuelven a meterse en los tiempos de encuentros personales con el Señor, de intimidad con Dios, porque tienen un problema? Yo les aconsejo en este día que cuando tengas un problema es cuando más comunión tienes que tener con Dios, es cuando más integridad tienes que tener con Dios, porque ahí es donde Dios va a producir milagros poderosos a tu vida y a mi vida. Pero hay que meterse con el Señor, no esperar nada más que los momentos malos lleguen a tu vida. Búscale temprano mientras Él pueda ser hallado de ti. Búscalo cuando no tengas problemas, y aún más cuando los problemas se presenten en tu vida, porque Dios ha prometido ayudarnos en todos los momentos en que nosotros estemos pasando dificultades. Entonces, hermano, no te dejes llenar la mente de la preocupación por el problema. Quiero que hoy te quede claro que cuando se llama preocupación, quiere decir antes y ocupación. ¿Para qué te ocupas antes de un problema? ¿Para qué? Mejor que cuando llegue el problema lo pongas en las manos de Dios, para que Dios pueda restaurarnos y bendecirnos en medio del problema. Y te digo algo que quede claro en esta mañana: el enemigo está decidido a acabarnos y no descansará hasta lograrlo. La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quién devorar. Yo le digo algo: él se va a devorar a aquellos que no están buscando presencia de Dios, aquellos que no se afirman en la palabra del Señor. Recuerde siempre esto, hermano, hermana, por favor. Hay que estar metidos con el Señor, hay que buscar la presencia del Señor, hay que llenarnos del Señor, porque estamos en tiempo de guerra. ¿Quién dijo que no? Sí, estamos en tiempo de guerra, y es una guerra a muerte. Y no estoy hablando de la guerra natural, sino de la guerra espiritual. La guerra que usted y yo no vemos es una guerra que está levantando el enemigo contra los hijos de Dios. Si usted dice: no, yo estoy bien, porque a mí el enemigo no me toca, no me busca, le digo algo, hermano: bájese del balancín, porque usted está mal. Porque el enemigo no se mete con los que están débiles, los que no quieren arrancar con el Señor como debe ser. Él va a hacerle la guerra a aquellos que están firmes con el Señor, a aquellos que están conociendo que de verdad el poder de Dios está en ellos. ¿Para qué? Para hacerlos caer, para hacerlos desmayar. Pero yo le digo que
En este momento póngase la armadura espiritual para que usted pueda vencer todas las acechanzas del enemigo en su vida personal. Hay gente que dice, ay no, que el enemigo no existe. Mentira, la Biblia dice que es el príncipe de este mundo y que él hace como le parece, porque está reinando. Pero le digo algo, que él nunca va a reinar por encima de su creador, que es Dios. Y los hijos de Dios tenemos que estar en pie de guerra. Tenemos que levantarnos a favor de la obra de Dios. Que este evangelio corra para todas las naciones. Por eso no debemos confiarnos de que no, ya estamos con el Señor, ya lo vencimos. Hermana, lo tengo aquí debajo de mis pies, hermana. No, hermano. Eso no es así. Usted lo tendrá sometido cuando usted sea un varón y una varona de guerra en el Señor, que esté metido con el Señor en todo el tiempo, porque sabe que ¿cómo usted va a pelear con un ejército extraño si usted no tiene las municiones para poderse defender? ¿Cuáles son las municiones del cristiano? La palabra, la oración, el ayuno, el congregarse. Esas son las armas espirituales que nos van a ayudar a nosotros a derrotar al enemigo que se quiera levantar. Y algunos, como te dije ahorita, piensan que están en una paz tremenda. Qué tranquilidad, hermana, qué reposo. Abre el ojo. Abre el ojo antes que el enemigo haga contigo lo que él ha planeado hacer. Lo único que yo te digo es que si tú estás firme con el Señor, el plan de Dios se va a cumplir a la perfección en tu vida personal. Hoy veremos la historia de Eliseo contra el rey de Siria. Yo creo que muchos conocen esta historia, pero qué bueno que aprendamos algo muy importante en esta historia. Y a través de esta guerra, que también era espiritual, ¿verdad? Vamos a aprender a nosotros a hacer guerra espiritual. Yo le digo algo. El rey de Siria, ¿quién representa? Al enemigo espiritual. Y aquí vemos que Eliseo, ¿quién era? Un profeta de Dios, un siervo de Dios, que había sido usado grandemente por Dios, con milagros y prodigios. Y este rey de Siria sabía que él había sanado a Naamán, que lo vimos el domingo pasado, creo, antepasado, hablamos de Naamán. Había hecho un tremendo milagro a un general de su ejército. ¿Cómo es posible que este rey de Siria venga en contra del rey de Israel? Les recuerdo que el rey de Israel era Jeroboam y era hijo de Acab, el rey más malo que tuvo Israel, el rey más perverso que hubo en el reino de Israel. Vámonos al primer punto que dice, vamos a estudiar la reacción del rey de Siria. Segunda de Reyes, versículo del 8 al 10. Amén. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Entonces, hermanos, no era una sola acechanza, eran una y otra y otra y otra. Pero cuando tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, ninguna acechanza que haga el enemigo contra tu vida podrá prosperar. Por eso Dios tiene a sus profetas. ¿Qué hacía Dios? Le revelaba al profeta y le decía todas las cosas que iban a pasar. Entonces el rey se ponía furioso. Tengo algún enemigo a mí en mi ejército, en mi corte. Alguien tiene que estarle diciendo a Israel qué es lo que yo estoy planeando. Si yo lo hago secreto, encerrado en mi cuarto, ¿cómo es posible que el rey de Israel esté enterado de todo? No puedo creerlo. Cuando él iba a salir con su ejército, ya Israel estaba con todas sus estrategias para esperar al rey de Siria con todo su ejército. Entonces, hermano, el enemigo no va a poder invadir tu vida, ni invadir tu casa, ni tu familia, si tú estás en pie de guerra. Si tú eres una mujer o un varón lleno de oración, lleno de la unción y del poder de Dios. Por eso Dios tenía un profeta en Israel, para que él le hablara al rey y el rey hiciera lo que Dios mandaba que se hiciera. Si Dios te ha bendecido grandemente, ¿por qué tú no caminas de la misma forma grandemente en el Señor? Porque a veces nosotros somos insensibles ante la palabra de Dios. Porque a veces no permitimos que Dios haga un milagro creativo en nuestra vida. Dios estaba haciendo aquí un milagro
creativo, pero había uno que no creía. Hay uno que veía más lo negativo que lo positivo. Yo le digo en esta mañana, si usted ve más lo negativo que lo positivo, hay que corregirlo. Yo tengo que ver más las cosas bonitas que Dios ha hecho por mí hasta el día de hoy. Tengo que sopesar todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida y puedo declarar que Dios es mi Dios y es mi Rey y es mi Señor y es el dueño de mi vida. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho todo para que yo esté bien, para que tú estés bien, para que ningún mal te alcance. El rey se acaba de enterar que sus planes bélicos contra Israel nuevamente habían fracasado. Una y otra vez fracasaron porque Dios estaba con su pueblo. Tú y yo somos pueblo de Dios y todo lo que el enemigo quiera hacer en contra de nosotros va a fracasar porque Dios está con nosotros. Él es el que nos levanta y Él es el que nos bendice todos los días de nuestra vida. Entonces, la omnisciencia de Dios estaba presente. Dios está en todos los lugares, Dios lo sabe todo. A Dios nada se le puede ocultar. Mira, lo que tú hagas escondido, a la luz tiene que salir. Mira lo que dice Marcos 4, versículo 22, claramente lo dice. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. No hay nada oculto, hermano. Lo que usted hable escondido va a salir a la luz. Algún día usted se va a quedar con la boca abierta porque todo el mundo sabe lo que usted hizo a escondidas. Entonces, hermano, Él ve hasta lo más profundo de nuestro corazón, porque la Biblia dice que Él es el que escudriña la mente y el corazón del hombre. Entonces, hasta lo más profundo Dios ve. Lo que tú quieres esconder, a Dios no se lo puedes esconder nunca, hermano. Nada, pero nada es oculto para Dios. Dios siempre cuida a su pueblo, de eso te quede clarito. Dios siempre te va a cuidar porque tú eres pueblo de Dios. Y por eso Él va a estar al pendiente de ti, de todas tus cosas. La misericordia de Dios se derrama todos los días sobre nuestras vidas. La misericordia de Dios se manifiesta en nosotros todos los días de nuestra vida. Dios amaba a Israel porque era el pueblo de Él, el pueblo, y sigue siendo el pueblo de Dios y el pueblo escogido por Dios. Pero había una diferencia entre Dios e Israel. Dios buscaba a su pueblo, pero Israel no buscaba de Dios. Y eso está pasando hoy en día. Nosotros somos Israel por adopción. ¿Cuántos de verdad estamos buscando a Dios? ¿Cuántos tenemos esa necesidad de tener a un Dios en nuestra vida? ¿Sabe? Y aquí vemos aquí a Eliseo cómo le informaba al rey de Israel todas las emboscadas que este enemigo le hacía todos los días. ¿Sabes por qué? Porque el don del profeta, el ser profeta es un don. La profecía tiene que ser pesada. Mucho cuidado con las profecías que usted recibe, hermano. Porque ese es un don y no todo el mundo tiene el don de la profecía. Usted puede profetizar porque la palabra es la real profecía. Pero el don, no son todos a los que Dios le regala ese don. Y el profeta tiene que discernir lo que Dios le está hablando y el propósito de Dios que tiene para con su pueblo, para con la vida diaria de él mismo como profeta y de todas las personas que están a su alrededor. Y tiene que actuar y trabajar de acuerdo al don que Dios le ha dado. Hermano, hay mucha gente que ha sido engañada con la profecía, porque Dios llama al profeta, ¿sabes qué? Para que restauren, para que ayuden, para que formen, para que establezcan el reino de Dios en este mundo que está tan caído. Para eso Dios pone profetas, para que le avisen al pueblo, para que le hablen al pueblo, para que hagan al pueblo retroceder de la maldad y comenzar a caminar en un nuevo camino. Eliseo era un profeta de Dios, un siervo de Dios, muy usado con Dios. Fue siervo de Elías y él, acuérdense que recibió doble porción de unción. ¿Por qué? Porque Dios así le plació, Él la pidió y Dios lo bendijo. Y usted ve cuando el hacha se fue al fondo del mar, Él hizo flotar el hacha. Cuando Naamán Él lo sanó, y usted puede encontrar muchos milagros que hizo Eliseo por causa de la unción que Dios le había regalado. En segunda de Reyes 2, versículos de 9 al 12, mira lo que dice.
Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el rey de Israel, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, señor rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Entonces, dice aquí, no importa, dice el rey de Siria, lo seguiré atacando, lo seguiré emboscando, porque me voy a salir con la mía. Así dice el enemigo siempre, me voy a salir con la mía. Pero Dios te dice: ay, mijito, tú no te vas a salir con la tuya, con los hijos míos, porque son mi especial tesoro, pueblo escogido por mí, al cual he levantado y he fortalecido, y le he dado una vida nueva, y una vida nueva en abundancia, dice la Escritura. Entonces, aunque tú digas que el rey no se va a enterar, yo tengo a mi profeta y le digo: ve y dile al rey qué es lo que está hablando, qué es lo que está haciendo y cómo está actuando el rey de Siria, porque Dios siempre te va a decir las cosas. A ti no debe sorprenderte el enemigo se tiene que sorprender contigo, que es diferente. Por eso se sorprendía cuando llegaba la emboscada. ¡Wow! Ya el ejército de Israel estaba ahí en línea estratégica para atacarlo. Entonces, nosotros tenemos que estar en esa línea estratégica, en pie de guerra contra aquellos que se quieren levantar en contra de nuestra vida y en contra de nuestra familia. Yo le digo, hermano, despreocúpese, porque si usted camina con el Señor, cosas grandes vendrán para su vida, respuestas maravillosas vendrán para su vida, hermano. En el 13 y 14 de la palabra central dice algo muy puntual también. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y él aquí que estaba en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Hermano, el asedio era completo. Vamos a cogerlo a él, vamos a coger al rey. Y entonces que hicieron una cadena alrededor de toda la nación de Israel. O sea, por donde Israel quisiera salir, ahí estaba el enemigo. No había por dónde. No había por dónde. Me recuerda cuando salieron de Egipto el pueblo de Israel. No había por dónde. Las montañas, el ejército, el mar. Pero Dios siempre da una salida. En ese momento Dios abrió el mar rojo y pasaron. Y aquí Dios hizo algo tremendo en ellos. Vamos a ver. Pero te quiero regalar este versículo bíblico para que como hijo de Dios lo uses en todos los momentos de tu vida, que está en el libro de Isaías capítulo 54 versículo 17, que dice así: ningún arma forjada contra ti prosperarás, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Dice, cuando dice dijo Jehová, y ese es el sello, ese es el juramento de Dios para decir lo que esta palabra es verdad. Ningún arma prosperará contra ti, que te quede claro. Y toda lengua que se levante contra ti en juicio, él condenará. ¿Por qué? Porque esta es la herencia de mis siervos, dice el Señor. Esa es la herencia que él nos da, que nadie se puede meter ni de boca, ni en puños, ni en peleas, ni en pleitos, ni en brujería, ni en hechicería, ni nada. Los brujos quedan fuera del camino del Señor, por ni poder ni autoridad en la vida de los hijos de Dios. Que nos quede claro en esta mañana. Vamos al segundo, dice la reacción del siervo de Eliseo. Ya vimos la reacción del rey: molesto, atormentado, preocupado, creyendo que tenía gente que lo estaba engañando, que le estaba soplando al enemigo lo que le estaba haciendo, todas las estrategias. Pero cuando Dios está en el asunto, Dios te va a mostrar todo. ¿Estamos bien? Vamos al segundo, la reacción del siervo de Eliseo. Verso 6, dice el mismo 6, pero el verso 15. Amén. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y había un ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Mire eso. Dice que ese siervo se levantó bien tempranito y salió a mirar. De pronto era el recorrido que él hacía todos los días, y cuando vio
se dio cuenta que todo el ejército de Siria estaba alrededor de la ciudad. Y él tuvo mucho miedo, dice aquí la escritura. Y va donde Eliseo y le dice en voz alta: ¡Ah, Señor mío, qué haremos! ¿Qué haremos? ¿Por qué? Porque le dio temor. Digo, bueno, aquí nada más estamos en este momento tú y yo, ya estamos fritos, ya estamos muertos frente a este ejército tan grande, hermano. Miró para el norte, miró para el sur, miró para el este, miró para el oeste, todo, no vio ni un campito donde ellos pudieran salir para no ser atacados por este rey de Siria. No hay nada que podemos hacer, le dice a Eliseo. Eliseo se queda callado mirándolo. Sintió miedo ante el tamaño del ejército. Yo creo que de pronto en otras condiciones nosotros también hubiéramos estado como él. En ese momento ellos no tenían armas y tremendo ejército que los estaba rodeando. Yo pienso que de pronto esto es comprensible, ¿verdad? Que una persona ante eso pueda tener un poco de temor. Pero el temor que sintió que dice aquí la escritura, ver la ciudad, digo, no hay por dónde escapar. Ahora sí, todo está sellado. No hay por dónde. Cuando tú te encuentres sin salida en un proceso, quédate quieto, quédate quieta y espera escuchar la voz de Dios. Espera que Dios te hable. Y si no escuchas, Dios te enviará un profeta para que te hable. Pero Dios te va a dar solución al problema que tú estás teniendo ahí. Pensemos nosotros ahora, como cuántas veces hemos tenido problemas y hemos pensado: ya no hay respuesta, ya no hay solución a este problema, ya no puedo hacer nada, ya perdí el negocio, ya perdí el proceso, ya me quitaron la casa, ya no puedo tener hijos, ya no hay nada que hacer. ¿Cuántas veces esa preocupación ha llegado a nuestra vida? Todo está perdido. Yo lo he tratado de una manera, de otra, pero no da, no sale, no sé qué hacer. Hermana, cuando tú veas que no hay esperanza, que no vamos a poder, sigue intentándolo, porque Dios está ahí contigo. Solo está pidiéndote que le creas, que puedas conocerle a Él. Dice: eso es mucho esfuerzo, eso es mucho sacrificio y no saco nada, no pasa nada en este proceso, no lo conseguimos. ¿Qué haremos? Nosotros mismos hemos dicho qué haremos en este proceso. ¿Cómo lo vamos a hacer? No puede, mejor intentarlo. ¿Sabe qué? Ya no lo intento más porque sé que todo está perdido. Ya no puedo hacer nada. Si usted alguna vez ha dicho eso, que se ha lamentado, ha llorado, ha pateado y lo ha todo por perdido porque tu fe ya se hizo añico frente a todo lo que tú estás viviendo en ese momento. Y nuestra confianza todos los días se va desvaneciendo. Estamos creyendo menos cada día. Estamos esperando menos cada día, hermano. Lo que tenemos que hacer es dejar, hermano, de estar pensando negativamente y empezar a confiar en Dios. Cuando usted empieza a confiar en Dios, hay respuesta para el proceso que usted está pasando hoy. Tenemos, hermanos, que dejar de ver las cosas a través de nuestros ojos naturales y empezar a mirar a través de los ojos espirituales. Usted me va a preguntar: pastora, ¿pero cómo se hace eso? Cuando usted tiene fe, usted ve las cosas como si fueran ya. Eso es ver con los ojos espirituales. La fe es que la convicción, es creer lo que no estás viendo. Porque si lo estás viendo ya no es fe, ya lo estás viendo. Entonces, cuando usted ve las cosas como si fueran, eso se llama fe. Entonces, al criado estaba bien consciente de que Eliseo era un hombre bien usado por Dios. Él había visto muchos milagros que Dios había hecho a través de Eliseo, hermano. Entonces, ¿por qué cuando miró alrededor tuvo tanto poder, tanto miedo, y desconoció el poder de Dios a través de su siervo? Así somos nosotros frente a cualquier circunstancia, aún con la palabra, aún con Dios. Muchas veces menguamos en la fe y creemos que Dios no va a estar ahí. El temor produjo que el enemigo cogiera más fuerza para él, y no vio el poder de Dios. Cuando dejamos de ver el poder de Dios, el enemigo nos coge cancha, nos coge camino, hermano. Medimos los obstáculos a nuestra manera de ver. No medimos los obstáculos a la manera de cómo Dios ve los obstáculos que se nos pueden presentar a nosotros en nuestra vida. Entonces, ¿cómo respondió
el pueblo de Israel al reporte de los 12 exploradores. Eso lo dice en Números 3:71. Dice, no podemos subir contra el pueblo porque es más fuerte que nosotros. Mira lo que los exploradores, 10 dijeron, no podemos. Ellos son más fuertes con nosotros. ¿Por qué siempre está en nosotros el no podemos? Cuando respondió el rey Saúl a la petición de David en el 1 Samuel 17:33, le dijo a David, tú no podrás ir, David, porque este es un hombre de ejército, este es un hombre que siempre ha estado y fue enseñado a la guerra. Tú nunca has ido a una guerra. Tú no puedes ir, hermano. Entonces, siempre decimos, no puedo, no puedo, no puedes, no lo harás, no lo podrás alcanzar. Esas palabras tenemos que anularlas del idioma de un siervo de Dios, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y todo es todo, que se haga conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermano, ¿por qué cedemos tan fácilmente nosotros frente a un problema? ¿Por qué? ¿Por qué menguamos ante un problema tan fácilmente? ¿Sabe por qué, hermano? Porque eso es cuestión de fe. Así como es el tamaño de tu fe, así verás los problemas que se te presenten a continuación todos los días de tu vida. Entonces, ¿cómo está tu fe hoy? Analiza cómo está tu fe hoy. Porque dependiendo de tu fe, así será el milagro que tú vas a recibir, dependiendo de la fe. Si no tienes fe, es imposible que puedas agradar a Dios. Entonces, ¿por qué decimos que tenemos fe? Que cuando vienen los problemas nos desesperamos, nos desanimamos. ¿Por qué? Porque nuestra fe no es una fe firme, una fe real. ¿Será eso una verdadera fe? No, hermano, eso no es una verdadera fe. ¿Sabe? El que tiene una fe firme, sus convicciones están bien marcadas, bien delineadas. Y él sabe que en medio del proceso, que en medio del problema, Dios tiene una solución para el problema. Recuerda que el Señor, te lo digo nuevamente, es más grande que tu problema. Para Él no hay problema grande, para Él no hay problema pequeño que Él no pueda resolver. Todos los problemas Dios los puede resolver. Lo único que Dios espera es que tú tengas fe, que tú le creas a Él, que Él lo puede. Y esto es lo que necesitaba el siervo. Creer que el Dios de Eliseo podía resolver esta circunstancia tan difícil por la que ellos estaban pasando. Acuérdate que Dios dice, yo te ayudaré y nunca te desampararé. Es una promesa que está escrita en la palabra. Mira lo que dice el Salmo 94:14. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Mira, hay gente que no mira sino el presente, cree que su futuro no tiene esperanza. Pero nuestra esperanza se llama Cristo. El futuro nuestro está en Cristo. Cristo es el que da respuestas a nuestra vida todos los días. Si hoy lo hizo, mañana lo hará también. Y yo tengo que estar en esa convicción de que todos los días Dios puede hacer un milagro en mi vida. ¿Cuál es la confianza verdadera del cristiano, hermano? Entonces, ¿dónde queda? Mira lo que dice Génesis 28:15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hermano, si Dios le dio una palabra, Él no te va a dejar hasta cumplirla. Pero la palabra va a demorar lo que tú te demores en creerle a Dios. Si usted se demora en creerle, ahí tenemos a Abraham. Cuando le dijo que le iba a dar un hijo, se rieron, hasta Sara se rió. ¡Wow! Ya nosotros estamos viejos. Pero cuando Dios es una palabra, Dios la cumple. ¿Por qué se demoró 25 años? Porque es que la mujer de Abraham, Sarita, quiso ayudar a Dios en el proceso y hizo que Agar, la sierva, pariera en las piernas de ella, y eso quería decir que era hijo de ella, ismaelita. Y por ayudar a Dios, hasta este día, esos pueblos son enemigos. Hasta el día de hoy, los ismaelitas son enemigos. Hermano, Dios no necesita tu ayuda. Dios necesita que tú le creas y camines en esa verdad. Eso es lo que necesita Dios. No necesita otra cosa. Entonces, Dios nos ha ayudado siempre y nos ha fortalecido y nos ha ayudado a vencer muchas guerras espirituales que aún sin darnos cuenta, Dios nos ha dado la victoria a nosotros. Mira lo que dice Primera de Samuel. Yo le digo algo, ¿usted cree que Dios le va a fallar ahora? No, hermano. Dios ahora no te va a fallar. Si estás en una circunstancia difícil, Dios la va a resolver. Pero no te va a fallar. Tienes que creerle y vivir en una vida de amor y de santidad con el Señor. Amén. ¿Qué dice María? 7:12. Luego
Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces, ¿hasta aquí te ha ayudado Dios o no? Hasta aquí nos ha ayudado Dios a nosotros. Hasta hoy, porque yo lo veo bien lindo, bien rozagantes. Quiere decir que tienen vida, salud, un techo, comida, lo tienen todo vestido. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Él ha sido nuestro Ebenezer. Él estaba en todas las guerras y en las no guerras de nosotros, para fortalecernos y mostrar quiénes somos nosotros en Él. Mira, esa es la confianza verdadera del cristiano cuando dice, Señor, hasta hoy me has ayudado, Dios. Gracias porque no me ha faltado nada, porque todo me lo da. ¿Cuántos de verdad somos agradecidos con Dios? Amén. Por eso dice la Escritura, da gracias en tiempo y fuera de tiempo. Da gracias por todo. Hasta por un vaso de agua que te vayas a tomar, tienes que darle gracias a Dios, porque Dios te lo regaló. Entonces tenemos que ser agradecidos con Dios. Entonces no desconfíes del futuro. Aférrate en el Señor. Camina con el Señor, porque hasta hoy te ha ayudado. Aférrate en Él. ¿Por qué? Porque Él seguirá así, siendo fiel contigo. Él siempre va a estar contigo en los momentos malos, en los buenos, en lo que tú creas peores. Ahí va a estar Dios contigo para ayudarte, porque Él ha sido tu Ebenezer hasta el día de hoy. Entonces nuestra confianza en el futuro está segura. ¿Por qué está segura? Porque Dios está contigo. Él es la ayuda constante para nuestra vida. Él va a estar ahí para siempre. ¿Sabe que cuando usted confía? Yo le digo algo muy importante. Nuestra confianza para el Señor no se basa en el presente. Oiga bien, se basa en el pasado. ¿Me está comprendiendo la idea? Porque si Dios en el pasado me ayudó, en el presente me va a seguir ayudando. ¿Ya? David decía, no, si yo antes llegaban los osos, los lobos, y yo los rompía, los leones, y yo le dejaretaba y defendía a las ovejas, ahora no voy a poder con este gigante incircunciso que se ha metido contra el escuadrón del rey del universo, Jehová de los ejércitos. Cuando usted tenga esa fe firme, los problemas suyos se van a resolver. Dios va a meter su mano poderosa para levantarlo y para fortalecerlo, porque hasta aquí nos ha ayudado Dios. Que le quede claro en esta mañana. Es cuestión de enfoque, hermano. ¿Cómo está enfocando su vida espiritual? ¿Cómo está enfocando la gracia y el amor que Dios regala sobre su vida? No seamos como el siervo de Eliseo, que él no podía ver, no veía. ¿Por qué? Porque no estaba la unción y el poder de Dios en él. Él sabía que había un Dios en Eliseo y que hacía milagros a través de Eliseo, pero él nunca se había incluido para él recibir la bendición de parte de Dios, hermano. Por eso dice, ay Señor, ¿qué haremos? Mire qué pregunta. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos, Señor? ¿Sabe? Este siervo estaba más dice aquí, viendo muertos ya se estaban viendo muertos. Ya no podemos hacer nada, ya vienen por nosotros, hermano, y todavía no había ocurrido nada. Yo me vi ayer a un niñito que le iban a poner la vacuna, y el niñito le pusieron el algodón en el bracito, y la muchacha cogía ¡ay, ya viene! ¡Ya me dolió! Pues si nos hemos tocado, sí, pero ya me va a doler. O sea, yo me reía, porque era gracioso verlo, que ni siquiera lo habían tocado, ni siquiera había estado ni la jeringa. Y ya dijo que ya le dolía. Cuidado, y la mamá decía, no, tranquilo, mijito, no te va a pasar nada. Pero es que no la ves, me va a apoyar. Pero deja que eso no te va a doler nada. Después cuando le pone la pollita y dice, ay, no me dolió. Todo el mundo se rió de ver cómo el niño expresó, ay, no me dolió. Porque a veces somos como un niño y no vemos las cosas que Dios nos está mostrando a la luz del día, de lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestra confianza no está en el futuro, nuestra confianza está en el pasado, lo que Dios ha obrado hasta el día de hoy en nuestras vidas. Ay, tienes que tener confianza en Dios. Ya él había perdido toda la esperanza y aquí no hay nada que hacer. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos, profeta de Dios? Mira cómo estamos. Cuando el miedo está en tu vida, no puedes ver la gloria de Dios. ¿Ya? Sus ojos se habían cerrado de la ayuda de Dios. No veo a Dios por ningún lado, no lo veo. Eliseo, ¿qué pasa? Dios no está aquí en el asunto. Eliseo simplemente lo estaba dejando. Hermana, no se deje vendar los ojos. Abra los ojos bien grandes.
no pierda la visión, porque la visión suya y mía es la espiritual. Y vemos siempre a Dios obrando. No cierres tus ojos solamente para dormir. No los cierres, hermano. A veces, hermano, nos falta la visión y por eso no estamos viendo las cosas, porque cualquier nubecita de problemas hacen que nos quedemos ciegos espiritualmente y no vemos la solución del problema. Nos llenamos de tribulación y no podemos ver lo que Dios nos está mostrando. Pero yo le digo en esta mañana, no sea ciego, no sea ciega a la esperanza y a la ayuda que Dios le brinda todos los días. No sea ciego, abra los ojos espirituales, mire las cosas espirituales. ¿Cómo enfrentar los problemas, hermanos? ¿Cómo? Tendremos una venda puesta en nuestros ojos. Eso es lo que tiene que preguntar a Dios. El siervo de Eliseo sí tenía una venda en los ojos y no podía ver. ¿Sabe qué? La fe revela a Dios. La fe nos muestra que Dios es poderoso. La fe y las obras que ha hecho Dios en la tierra nos muestran el alcance que tiene Dios para ayudarnos a nosotros. Pero nosotros no podemos ver la realidad porque estamos ciegos. Tenemos los ojos tapados. Cuando usted esté enfrentando dificultades, le voy a dar un consejo esta mañana, que parecen inquebrantables esas dificultades, que parecen que no hay salida, solamente que abra el mar rojo Dios para poder salir de ahí. Le digo algo, su mar rojo se va a abrir cuando usted le crea a Dios, cuando usted descanse en Dios, cuando tú reconozcas el poder de Dios en tu vida. Y recuerda que los recursos espirituales tienen que ser puntuales, tienen que estar en tu vida para que haya una respuesta favorable de parte de Dios. Aun cuando tú no puedas ver, Dios mandará recursos espirituales para ayudarte. Y usted de pronto dice, ay no, mira, tenía este problema y fui allá y no me atendían, y de pronto apareció una persona y me dijo, venga señora, yo la ayudo, yo le lleno, yo le pongo. Ese fue una ayuda espiritual, un angelito que Dios te mandó para que te ayudara en el proceso, porque Dios sí cumple su palabra. Lo dice claramente la Escritura. Si usted no ve a Dios obrando en su vida, si no lo estás viendo, probablemente haya problemas de visión espiritual en usted. Tiene que decirle a Dios que le eche el colirio para que usted pueda ver. Allá está en Apocalipsis, que le eche el colirio porque no podían ver la gloria de Dios en sus ojos para que pueda ver. Y el tercero dice la reacción del profeta Eliseo. Vámonos al verso 16. Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué le dijo Eliseo? No le dijo, oye, quítate de aquí, no es buena vibra para mí, tú no sirves aquí. No. Él le dijo, no tengas miedo. Simplemente no tengas miedo. Y hoy Dios nos dice a nosotros, frente a las circunstancias, hermano, no tenga miedo. Usted esté firme. Pensemos esto, si Eliseo sabía los planes del rey de Siria, ¿por qué no huyó? ¿Por qué no fue a esconderse? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué se quedó en Dotán si sabía que allá en Dotán lo iban a buscar? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Acaso él quería enfrentarlo? Eso le dice un hombre, hermano, que confía en Dios puede hacer esto y más de lo que hizo Eliseo. Cuando usted confía en Dios, usted no le tiene miedo al problema. Usted no le huye a los problemas. Usted enfrenta los problemas. ¿Cree claro, cierto? Que así es. Entonces Eliseo sabía que él tenía un ejército invisible que lo estaba ayudando y lo iba a seguir ayudando, porque Eliseo tenía la visión espiritual y él podía ver. Dios le estaba mostrando. Los profetas tienen visión. Él podía ver, ¿verdad?, lo que estaba enfrentando, y era más poderoso que cualquier ejército visible. Millones de ángeles alrededor de ellos custodiándolo y guardando su vida personal, hermano. Eliseo sabía que Dios estaba con él. Mira lo que dice el Salmo 34, versículo 7. ¿Sabe? Eliseo sabía que Dios estaba dispuesto a defender su pueblo. Dios estaba dispuesto a ayudar a su pueblo y se iba a enfrentar contra el enemigo en favor de su pueblo. ¿Qué dice el Salmo 34:7? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Y los qué? Los defiende. ¿Quién es el ángel de Jehová? Tipo de Cristo. El ángel de Jehová está con nosotros para defendernos.
en todas las circunstancias que nosotros podamos vivir. Entonces Dios dispuso otros planes, tenía otros recursos y Dios preparó el milagro. Esto no fue cosa de Eliseo, esto fue cosa de Dios. Dios planeó todo, porque Dios dijo, voy a mostrar los milagros a mi pueblo. Así que Dios a partir de hoy te va a mostrar un milagro grande a tu vida, a tu casa, a tu familia. Dios lo va a hacer. Si lo hizo con Eliseo y el pueblo de Israel, también con nosotros Dios lo va a hacer. Esto es para el que lo quiere recibir, hermano, en el nombre de Jesús. Entonces Dios está dispuesto a defenderte, lo acabamos de leer, ¿verdad? Aunque un ejército acampe alrededor de mí. ¿Cómo estaba el ejército sirio? Alrededor, acampando. Y sabe una cosa, que el enemigo siempre viene de noche. ¿Cuándo hicieron esta emboscada? De noche. Cuando pensaron que el pueblo estaba durmiendo. Cuando no había nadie que los viera, porque así trabaja el enemigo. En la oscuridad, oculto, pero está con las acechanzas todo el tiempo para hacerte daño. Pero qué bueno que tienes un Dios que defiende tu causa, que defiende tu problema. Dios, cuando dispuso estos planes, sabía que Él iba a hacer algo tremendo, aunque lo acabamos de leer en el Salmo 27:3, también dice algo muy parecido. Aunque un ejército esté contra mí, no temerá mi corazón, dice el Salmo 27:3. Entonces, cuando tú ves que el enemigo está ahí acechándose, no temas, no temas, porque dice la palabra, Dios está contigo, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar. Eliseo era un hombre que confiaba plenamente en Dios, y esa era la causa por la cual Dios le había dado poder y autoridad a Eliseo, porque confiaba plenamente. Él sabía que lo que Dios decía era para glorificar y bendecir el nombre de Dios. Él no pidió a Dios que el problema termine. Ay, Señor, yo quiero, el 16 ya lo leímos, ¿verdad? No quiero que este problema termine. Dice aquí en el 16, dice, porque no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están ¿quién? Con ellos. Yo le digo una cosa, no tenga miedo. No importa que sea el presidente tu enemigo. Más son los que están contigo que los que están con él. No importa quién sea. Entonces, ¿qué hizo? Algo muy importante que usted y yo siempre tenemos que hacer. Él le dijo, Señor, por favor, llévate el problema. Quítame este problema. Acaba con esto, Señor, que no puedo ni dormir. Señor, esto es tremendo. Ver que el enemigo todos los días está ahí acechándome, Dios. Él le dijo eso, que dice la Escritura en 2 Reyes 6:17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, ¿qué hizo Eliseo? Se fue a tocar la puerta al vecino. ¿Ah? Se fue a buscar gente para que lo acompañara. No, Eliseo oró a Dios. Se humilló, se inclinó al piso y le oró a Dios. Y le pidió a Dios que lo ayudara, Señor. Y por eso dice que Dios responde nuestras oraciones, porque Dios respondió la oración de Eliseo. Le dijo, te ruego que abra los ojos para que vea, porque el siervo no veía. Ábrele los ojos para que él pueda ver, para que deje de temblar, para que deje de tener miedo, para que vea que tú estás con nosotros, que tú eres el que nos ayudas, Dios. La palabra no temas, hermano, está más de 300 veces en la Biblia. ¿Y por qué está más? Porque Dios está diciendo, hermano, que esto es muy serio. Cuando Él da una palabra, es una palabra seria y se cumple en nuestra vida. Míralo, tienes que creerlo solamente. Isaías 41:10, un versículo que me gusta muchísimo, dice de esta manera. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te ayudaré y siempre te ¿qué? Sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién dijo miedo? Si tenemos al papá más grande del mundo, el papá más bueno, el papá que nos ayuda sin pedirnos nada a cambio. Ese es el Dios que nosotros adoramos en este lugar. Entonces, ¿por qué no debemos temer? ¿Por qué no debía temer el criado? Si había visto lo que Dios había hecho con Eliseo, ¿sabes qué? Porque Eliseo le dice, ¿sabes qué? Nuestra ayuda es más grande, ¿por qué vas a temer? Es más grande que la que está en el mundo. Es la ayuda que viene de allá de lo alto. Más son, óyeme bien, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Por favor, abre los ojos para que puedas verlo. Yo le digo esta mañana, abra los ojos para que pueda ver la gloria de Dios en su vida.
Eliseo no miraba solamente por sus ojos naturales, pero el siervo sí miraba por los ojos naturales. Esa es la diferencia entre un verdadero hijo de Dios y aquel que no es un hijo de Dios. ¿Está claro? La palabra dice claramente, hijos de Dios, todos aquellos que lo recibieron y creen en su nombre. Dios dice potestad o autoridad para ser llamados hijos de Dios. Entonces, me imagino a este hombre, el criado, contando al ejército, y después a Eliseo y él solo, y él solo diciendo, bueno, nosotros dos somos los que vamos a enfrentar esto. No, hermano, la pelea no la vas a hacer tú, la va a hacer Dios. De hecho, Dios la hizo, porque más adelante vemos que Eliseo le pidió a Dios contra ellos, y cuando los mandó a Samaria y le dijo, te ruego que los hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Cuando tú eres un siervo verdadero y oras, los cielos se abren. Las respuestas a lo que estás pidiendo vienen sobre nuestra vida. Pero me gusta lo que dice el Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Están sobre quién? Y atentos para escuchar lo que el siervo le está pidiendo. Hermano, hay que tener confianza en Dios. Hay que creerle a Dios. Él está por nosotros. Él es nuestro ayudador. Él va a estar en todos los momentos de nuestra vida dispuesto. Y dice además que no nos dejará solos en ningún momento. ¿Sabes? Grábate este versículo 34 del Salmo 34:15 para que cuando tengas un problema difícil, acuérdate de este versículo. Dios nunca te va a dejar solo. Entonces, hermana, la verdadera batalla del reino de Dios no es contra carne ni sangre. Ya lo hemos visto ya en Efesios 6, de 10 en adelante. Es una batalla espiritual, una batalla que solo se gana cuando usted tiene la armadura colocada, cuando usted se arma todos los días con la palabra de Dios. Eliseo estaba pensando que estaba detrás de este ejército un ejército espiritual negativo. Él no estaba en contra del rey de Siria, sino lo que estaba detrás del rey de Siria. Un ejército enemigo espiritual contra un ejército del pueblo de Dios. Entonces, hermano, tenemos que tener claro en este día que las batallas nuestras solo se ganan con fe, con oración y creyéndole a Dios. Aquí Eliseo nos da un testimonio grande que cuando usted le cree a Dios, Dios responde a nuestra oración. Todas las oraciones de Eliseo fueron respondidas porque era un hombre que tenía una fe regia, una fe firme, inamovible, y creía que Dios lo podía hacer todo. Concluimos este tema, hermano. No tengas miedo, porque más son los que están contigo y conmigo que los que están en contra de nosotros. Eliseo lo digo claramente, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo te dejo esa palabra en tu corazón. Dios nunca te va a abandonar. Dios siempre va a estar en los procesos de tu vida y siempre te va a ayudar. Él cumple sus promesas, no se queda con ninguna de ellas. Amén. Hermano, que tengas una linda tarde. Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros compartiendo este mensaje. Amén.